Bueno, pues la vez pasada que estuvimos platicando, muy atinadamente nos decía acá nuestro carnal René, de un pasaje muy importante que viene en Hebreos, en donde habla de cuáles son las doctrinas básicas, ¿no? Y el día de hoy vamos a empezar con la doctrina de Cristo. Una doctrina es una enseñanza, es un sinónimo, ¿verdad? Entonces se le llama así para que nosotros mentalicemos en que es algo que es bíblico, ¿verdad? Y la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo es algo muy sencillo. Y es como el mar. Cuando tú te vas adentrando, pues el mar no tiene tanto tema, ¿verdad? Cuando estás en las orillas, ¿verdad? Pero dices, y inclusive cuando ves hacia el ocaso, estando aquí en la costa, dices, pues no está tan grande el mar. A lo mejor con una lancha y remando sí la hago para llegar hasta donde veo, y a lo mejor ahí se acaba, ¿verdad? Pero una vez que estás adentro, te das cuenta que no está tan pequeño como te imaginas, ¿verdad? Y en las cosas de Dios, en las cosas de Jesús, pues es así. Nosotros nos adentramos y vamos poco a poco, y cuando vamos descubriendo, vemos la inmensidad y la grandeza de Dios, que de eso se trata en nosotros entender la Escritura, el entender la enseñanza y la grandeza de Dios. El día de hoy vamos a ver Lucas capítulo 24. El énfasis del día de hoy vamos a hablar del camino de Emaús. Pero antes de hablar del camino de Emaús, pues quiero hablarte de los versículos que vienen antes, porque los versículos que vienen antes nos van a dar un contexto de lo que está pasando. Todo el mundo sabe lo que pasó cuando Jesús lo sepultaron y luego encontraron la tumba vacía, ¿verdad? Fueron unas mujeres a ungir el cuerpo de Jesús, a ponerle hierbas, a ponerle ungüentos, porque la tradición judía hacía que para que perdurara más tiempo el cuerpo y no oliera tanto, lo llenaban de ungüentos para que conforme se iba descomponiendo, alargara más el poder estar presente, ¿no? Aunque teóricamente no podían entrar, pero encontraron la tumba vacía. Vamos a leerlo y ahorita vamos a Lucas capítulo 24. Lo voy a leer en Reina Valera 60. Dice aquí: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, quienes las mujeres que les comento, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron al sepulcro, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. A los 11 se refiere a los 11 apóstoles y a los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. De esto no nos vamos a adentrar mucho en este tema. Nada más es un texto para entender lo que va a pasar después, porque vamos a hablar del camino de Emaús. Pero los hombres que van en camino de Emaús supieron todas estas cosas y de todas maneras iban en camino de Emaús. Entonces, para empezar a hablar de esto, Emaús es una ciudad, ¿no? Es una ciudad que está a 11 kilómetros al oeste de Jerusalén. Es decir, si estuviéramos aquí en Jerusalén y el norte está para allá, hacia Estados Unidos,
Emaús está hacia el ocaso, hacia la izquierda, hacia el oeste, 11 kilómetros. Y estos hombres iban camino para allá. Ahora, vamos a leer en ese contexto, vamos a leer lo que sigue, porque ahí vamos a hablar cómo va a ser el método. Voy a leer algunos versículos y vamos a detenernos a ver qué podemos sacar de eso, ¿verdad? Voy a leer del 13 al 16. Dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Bueno, 60 estadios es una unidad de medida que se usaba en aquel entonces. La conversión son 11 kilómetros para nosotros, al oeste. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ahí nos vamos a detener un poquito. Estos hombres iban caminando hacia el ocaso, hacia donde se pone el sol. El sol, cuando tú vas caminando hacia el ocaso, muchas veces si no traes protección, te encandilas, ¿verdad? Y es difícil ver con quién vas. Algunos han dicho que ellos no reconocieron a Jesús porque les encandilaba, pero nosotros vemos en otros lugares que cuando Jesús se presentó resucitado a los discípulos, muchos no lo reconocían. Ahorita vamos a descubrir el porqué, ¿verdad? Pero algunas cosas que decir de esto de la gente que va caminando hacia el ocaso es que el cristiano no camina hacia el ocaso. Jerusalén es el evento, el lugar en donde estaba, donde Dios quería que estuvieran, y el ocaso es lejos del lugar en donde Dios quería que estuvieran. Y nosotros no caminamos hacia el oscurecer, sino al amanecer. Cuando nosotros nos alejamos de donde Dios nos quiere, creemos que estamos yendo hacia un lugar en donde está iluminado, pero en realidad las tinieblas nos vienen siguiendo. Y aunque seamos muy buenos caminando, eventualmente nos van a alcanzar. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de las posiciones en donde Dios nos está requiriendo, estamos haciendo eso. Y para una nota paralela a esta muy interesante es que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, caminó hacia el amanecer, hacia el lado de donde sale el sol. Entonces, podríamos decir que nosotros tenemos delante no una noche que se nos echa encima, sino un amanecer que se va convirtiendo poco a poco en un día perfecto. Acuérdense el versículo que dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, para nosotros caminar hacia la luz, caminar hacia donde Dios quiere, es no solamente caminar al amanecer, sino tratar de que nuestro día llegue a su máximo, a la plenitud. Entonces eso podemos hablar de eso, ¿verdad? Ahora, vamos a leer del versículo 17 al 24. Ya sabemos que Jesús va con ellos, ¿verdad? Sabemos también que ellos no lo reconocían y que los ojos de ellos estaban velados, que ahorita vamos a regresar a ese asunto. Pero vamos a leer del versículo 17 al 24 y luego nos vamos a detener a comentar algunas otras cosas. Dice, y les dijo, ¿qué pláticas son? Les dijo Jesús, ¿y qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se le llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que eso ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros,
las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. A veces nosotros podemos, estos hombres que están aquí, los que van en camino a Emaús, nosotros a veces cuando leemos las escrituras vemos nada más ciertos personajes protagonistas, pero Jesús no nada más los seguían los 11 o los 12, ¿verdad? En este caso. Había mujeres, había otros hombres, había una congregación pequeña que lo seguía, y todos ellos estaban en comunión, aunque él tenía elegidos a ciertas personas como líderes, ¿no? De eso, con lo que son los apóstoles. Si queremos darnos más o menos una idea de cuánta gente podría haber sido, pues en el libro de los Hechos nos dicen que a lo mejor eran alrededor de unas 100 personas, ¿verdad? 120 personas que lo seguían. Ahora, este hecho de que ellos se enteraron de muchas cosas, nos dice algo muy importante. Muchos de nosotros tenemos un conocimiento general de Dios, de Jesús, de Cristo, ¿verdad? Pero el conocimiento general de Jesús no necesariamente nos acerca a Dios, como estos hombres, ¿verdad? Estos hombres habían convivido con Jesús, habían estado con Él, habían recibido enseñanza directa de Él, conocían a los apóstoles, conocían a las mujeres que habían ido a la tumba y habían testificado y visto, y a una de ellas en el libro de Juan nos dice que Jesús habló con una de ellas, ¿verdad? Entonces el conocimiento de Dios general no necesariamente nos acerca a Él. Eso es algo que nos debería de llamar la atención. Otra cosa que nos podría llamar la atención es algo que a lo mejor para nosotros no es tan obvio, pero si nos ponemos a pensar, sí debería de llamarnos la atención. ¿Qué cosa es? Que a todos los discípulos les tomó por sorpresa la muerte de Jesús. Nadie se esperaba que muriera. Nadie se esperara que lo crucificaran. Todos esperaban algo diferente. Todos esperaban, como dice aquí, ser redimidos. ¿Qué es eso, no? Ellos esperaban una libertad del yugo que tenían del gobierno que los estaba dominando, que era el gobierno romano. Y al tener ese yugo tenían cierta libertad de culto, pero no tenían libertad como nación. Y ellos estaban esperando un líder político, un rey guerrero como el rey David, que se levantara en armas y liberara a la nación de sus opresores. Para ellos Jesús llegó hasta el punto de ser un hombre y de ser un profeta poderoso, un enviado de Dios, pero no lo conocían como Dios. Simplemente era un hombre que tenía cierta reputación y cierto poder para realizar algunas señales y milagros, pero realmente no estaban ellos en esa sintonía de que Él era Dios. Aún con todo lo que pasó, no creyeron las palabras de quienes lo vieron resucitar. Pero la verdad, o sea, ¿por qué creer algo que parece ser imposible, no? ¿Sí? ¿Por qué creer algo imposible? No tendría mucha lógica ni mucho sentido creer en algo imposible. A menos que eso que es imposible haya sido demostrado y que haya habido evidencias de que así es. Muchos de nosotros podemos tener en común con la gente de aquel entonces porque para ellos fue algo sorprendente, pero ¿en qué nos parecemos nosotros a ellos? Para ellos era algo imposible que Jesús resucitara, pero para el creyente promedio, como nosotros, es imposible que Jesús regrese. Nos sorprendería mucho que Jesús regrese. ¿A poco no? Así como te sorprendería que alguien ahorita reviviera, pues
Ajá. Entonces, nos parecemos mucho a los creyentes de los primeros creyentes, ¿verdad? Nos parecemos mucho a la gente de los creyentes de aquí de Emaús, porque si ahorita regresara Jesús, tú dirías, ¿cómo puede ser? No lo creerías, ¿verdad? O sea, nuestra fe es similar a la... Así es. Porque para ellos no era irracional. Inclusive Pedro, Juan, no creyeron. Tuvieron que ir a la tumba, la vieron vacía. Si lo ves de frente desconfiarías, ¿no? Pues, así es. Dirías, ¿será o no será? No, y cuando llegaron a la tumba sí se han de haber sacado de onda. Claro. Aún así no creyeron, ¿no? Aún así no creyeron. Pedro, las mujeres que lo vieron sí creyeron, pero la gente que les dijeron, o sea, si yo te digo ahorita Jesús va a venir mañana, que no es posible que venga mañana, o sea, nadie sabe cuándo va a venir, o sea, a lo mejor no me vas a creer. ¿Qué necesitamos para creer? Que metas el dedo en su... Ajá, puede que sí, ¿verdad? Hasta que no vieron hasta que no lo toquen, ¿verdad? Entonces nos parecemos mucho nosotros también a esta gente, porque nos gusta creer lo que vemos y lo que tocamos, pero no nos gusta creer las cosas que para nosotros no son muy racionales que digamos. Ahora yo te diría a ti que es un milagro. Por definición un milagro es algo que no pasaría normalmente, si no fuera milagro. Alguien que resucita es un milagro, no pasaría normalmente. Viola las leyes de la naturaleza. ¿Esperarías que Dios violara las leyes de naturaleza para hacerle saber a los seres humanos que es Dios? La respuesta es sí. Eso esperarías de Dios. No esperarías menos que eso. No esperarías nada más un filósofo que te trata de argumentar y que te dice cosas muy elaboradas. Esperarías que sus palabras estén también compaginadas con hechos que sorprenderían a cualquiera. Y efectivamente esto fue lo que hizo este hombre toda su vida. Bueno, por lo menos los 3 años y medio del final de su vida. Y aún así la gente no lo bajaba de profeta, no lo subía de profeta. Llegó a la escala de profeta y hombre. Y hasta ahí llegó. Pero los que menos le creían eran los vecinos que lo conocían desde chico. Ah, es el hijo del carpintero. Incluyendo sus hermanos, sus hermanos y sus hermanas y su madre no creían que estaba loco. Pues su madre sí, ¿no? Su madre llegó con ellos en un pasaje, ahorita se me fue. Fueron a preguntar por él. Sí, fueron a preguntar por él porque decían, está fuera de sí, o sea, está loco. María, su madre y sus hermanos fueron a buscarlo cuando estaba predicando en un lugar y dicen, vamos por él porque está medio lurias. Por una preocupación natural. Claro. Porque muchas veces nosotros no podemos ver las cosas de Dios en lo cotidiano. Estamos cegados. Somos algo extraordinario para creer. Así es. Y aunque veas cosas extraordinarias, muchas veces te cuesta trabajo. Desconfías. ¿Dónde está el truco? Así es. Entonces, nos creemos merecedores a veces, ¿no? Merecedores, sí. O sea, listos. Sí. Ajá. Y porque para nosotros es muy fácil vivir nuestra vida del día a día con cierta regularidad, ¿verdad? Con cierto orden. Nos gusta el orden, tampoco no. Nos gusta levantarnos a la misma hora, desayunar a la misma hora, hacer nuestras actividades de tal hora, comer a tal hora, de tal hora hacer más actividades y luego descansar, ¿verdad? Hacer otras actividades familiares. Nos gusta ese orden, pero dentro de ese orden a veces nos cegamos. A veces el orden no digo que el orden sea malo, sino que lo cotidiano muchas veces nos va desensibilizando a las cosas que Dios nos está hablando, pues. A veces Dios puede ir a un lado de ti hablándote y no te has dado cuenta. Cada quien lleva su camino de Emaús. Así es. Muchos de nosotros nos vamos a Emaús sin saber.
Nos estamos alejando de Dios y Dios está con nosotros, pero no lo hemos visto. Nos hemos envuelto en actividades, aunque sean actividades en la iglesia, ¿verdad? Porque estos hombres iban saliendo de la iglesia, habían estado en la iglesia y en la iglesia les dijeron algo que no creyeron. Les dijeron, hey, resucitó. Ah, resucitó y de todas maneras nos vamos, aunque nos hayan dicho que resucitó. No lo creemos. Ahora, vamos a leer ahora el versículo 25 al 27, que es precisamente Jesús hablando de sí mismo y haciendo un exhorto, ¿verdad? Que ese exhorto también yo lo tomo para mí. Y vamos a leerlo, ¿no? Es Jesús hablando. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Jesús se puso a enseñarles lo que de Él decía. Se les puso, o sea, ellos no creyeron y Jesús se tomó el tiempo de explicarles qué decía la Biblia de Él. Ahora, a lo mejor no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todo lo que dice la Biblia de Jesús, pero te lo voy a enumerar y te voy a decir algunas cosas que dice la Biblia de Jesús. Dice que iba a nacer de mujer. Dice que iba a ser hombre. Dice que iba a ser profeta. Dice que iba a ser sacerdote. Dice que iba a ser rey. Dice que iba a ser descendiente del rey David. Dice que es eterno. Dice que iba a ser muerto y que iba a resucitar. Dice que iba a ser el restaurador de todas las cosas visibles e invisibles. Todo eso lo dice la Biblia de Jesús. Desde el Génesis hasta antes de los evangelios. Después de los evangelios encontramos las maravillosas cosas que Dios nos revela en la Biblia acerca de la persona de Jesús. Y para decirte esas cosas que vale la pena que lo escuches, voy a leer en una versión que no es la que estoy leyendo, voy a leer una traducción viviente, el primer capítulo del libro de Efesios. En el primer capítulo del libro de Efesios, del versículo 13 en adelante, en esta versión que es nueva traducción viviente, te voy a leer lo que dice el Nuevo Testamento de quien estamos hablando. Porque las personas tenían una revelación, era un rompecabezas quién era Jesús para la gente. La gente, acuérdate que para tener una Biblia en aquel entonces, como la tienes tú ahorita, a lo mejor en tu dispositivo o en lo físico, los libros en aquel entonces eran carísimos, porque eran obras artesanales. Un escriba tenía que hacer un rollo de un libro y un rollo, así es. Y ese rollo tú tenías que pagar el material y la mano de obra. ¿Cuánto tiempo se tardaba el escriba en escribir ese libro? Si tú querías comprar Isaías, te iba a costar una lana. Si querías comprar el libro de Génesis, te iba a costar una lana, porque el escriba te lo tenía que escribir a ti, dedicado a, si quieres. Pero tenías que comprarlo así, porque no había imprenta en aquel entonces. Ahorita, gracias a Dios, no solamente tenemos imprenta, sino también tenemos medios digitales, y la Biblia es, imagínate la gente si le hubieras dicho vas a tener toda la Biblia en una mano, no te hubieran creído, ¿verdad? Ahora no solamente vas a tener toda la Biblia en una mano, sino vas a tener millones de libros en una mano, y eso es un teléfono, ¿verdad? Tampoco te hubieran creído. No saben cómo sucede, pero ahorita lo que podemos hacer es develar lo que el Nuevo Testamento y el propósito de Dios con respecto a Jesucristo y la identidad de Jesucristo para nosotros.
Lo vamos a leer en Efesios 1:3. Efesios 1:3, muchas veces hay gente que dice que la Trinidad no se encuentra en la Biblia, en el Nuevo Testamento tan clara, pero se encuentra clarísima aquí. Aquí vemos el Padre, una distinción entre el Padre, una distinción entre el Hijo y una distinción entre el Espíritu Santo. Entonces Dios es uno y es tres, es trino, es un ser que tiene tres mentes. ¿Conoces algo similar? No, porque tú eres un ser que tiene una mente. Si tuvieras otras dos cabezas aparte de la que tienes, serías un ser que tiene tres mentes como Dios. Por ponerte un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Dios es más complejo que eso, pero en una explicación sencilla te lo puedo decir así, ¿no? Espero no hacerte bolas. Voy a empezar a leer Nueva Traducción Viviente, Efesios 1, capítulo 3. Acuérdate que versículo 3, acuérdate que estábamos tratando de ver qué dicen las Escrituras de Jesús. ¿Sí? Jesús les citó el Antiguo Testamento, ahorita yo les estoy leyendo el Nuevo Testamento. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y desbordó su bondad sobre nosotros junto con la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. El plan es el siguiente, escucha el plan, ese es el plan eterno. Este plan sucedió antes de que todo se hiciera. Todavía no se había hecho los cielos y la tierra. Dios está fuera del tiempo. Dios es el único ser que no tiene causa. Si Dios tuviera una causa, te explico qué me refiero con eso. Una causa es: yo moví este vaso de aquí para acá. Si alguien investiga y ve este vaso aquí, no, de ninguna manera va a concluir: este vaso ahí ha estado por siempre, ¿verdad que no? O el vaso apareció solo ahí, ¿verdad que no? Todo tiene una causa, todo tiene un inicio. Dios es el único ser que es necesario para que todo exista. Dios es autoexistente, es decir, Él nunca empezó, Él siempre es y siempre ha sido. A lo mejor no lo habías pensado así, pero si a Dios lo hizo algo o alguien, entonces Él no es Dios, el que lo hizo es Dios. Y así te puedes ir con el tren de pensamiento hasta llegar a una serie infinita donde no hay ni pies ni cabeza. Entonces, para que haya un inicio de algo, debió de haber existido algo que no tiene inicio. Y ese se llama Dios. Ahora, ese Dios que ahorita se está revelando a nosotros como un Dios trino, un Dios que tiene sentido que en la eternidad pasada, donde no había nada, Dios estuviera satisfecho con que no hubiera nada. Porque tiene sentido de que cuando tú te vas de vacaciones con los seres queridos que tienes, no extrañes nada que esté fuera de ese lugar, ¿verdad que no? Inclusive hasta a veces puedes pensar, pues aquí me quiero quedar un rato más, ¿verdad? Así como tú te sientes cuando te vas de vacaciones con tu familia, así estaba Dios en la eternidad pasada. No tenía necesidad de nada ni de nadie. Tenía todo el amor que ocupaba, tenía todo el compañerismo que ocupaba, tenía todo el diálogo, la comunión que ocupaba. En realidad no era necesario que hiciera nada. Sin embargo, Él de su voluntad hizo todo lo que vemos. Y en esa eternidad pasada a Él se le ocurrió un plan, que es lo que vamos a leer ahorita. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo idearon un plan. Y el Dios Padre está comunicando cuál es el plan en el versículo 10. Y el plan es el siguiente:
A su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Cuando una persona confía en Cristo su vida, que básicamente eso es entregar tu vida a Cristo, confías tu vida a Cristo, Cristo te toma como si tú fueras de Él. Y en Juan 17 Jesús le pide al Padre que donde Él esté, los que creyeron en Él también estén con Él. Y en esa relación que se hace como si fuera un compromiso entre nosotros y Dios, existe el misterio de que nosotros vamos a ser coherederos con Cristo, de la misma manera en que tu esposa es coheredera contigo. Todo lo que tú tienes le pertenece también a tu esposa como coheredera, aunque en las escrituras de tu casa no esté su nombre, aunque en el acta constitutiva de tu negocio no esté su nombre, pero implícitamente ella también es heredera contigo. Y ese es el estatus que Dios nos da en la Biblia a nosotros como seguidores de Cristo. Nosotros somos coherederos con Cristo de la misma manera. Por eso dice que nosotros estamos unidos a Cristo, porque es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, está hablando Pablo, siendo judío, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes los gentiles son todos los que no son judíos, o sea nosotros, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía de que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Ese es el plan. El plan es que seamos de Jesús y que mientras Jesús no esté aquí, nos mandó su Espíritu Santo para que nosotros sepamos que somos de Dios. El Espíritu Santo, cuando nosotros creemos, nos hace saber que somos de Dios. Ese es el propósito, aparte de otros propósitos que tiene el Espíritu Santo. Regresamos al texto, el Lucas. Ahora vamos a leer el versículo 28. ¿Lucas qué? Lucas 24. Vamos a leer el versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Llegaron a donde tenían que llegar y Jesús hizo como que se iba más lejos. Y aquí me llamó mucho la atención esto porque Jesús es cortés. Él no obliga a nadie. Tenemos el regalo de Dios más valioso y también peligroso, la libertad. Tenemos libertad. La libertad de poder invitar a Jesús a nuestra vida o libertad de dejar que se aleje de nosotros. Y a este punto del trayecto de ellos ya había caído la noche. Por más que corras, por más que camines, te va a alcanzar la noche si te alejas de Dios. Y va a llegar un momento en que mientras vas en ese camino, Jesús te va hablando, y va a llegar un momento en una encrucijada en donde tienes que decidir si lo invitas o dejas que se vaya, dejas que se aleje. Todos llegamos a esa encrucijada en algún punto de nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que meditar. No sé si has sentido que Dios va contigo y que te está hablando, inclusive ahorita. Y a lo mejor ahorita es la invitación de que, hey, si no me invitas, me voy a ir.
Eso es lo que estaba diciendo implícitamente Jesús. De una forma tan amable, ¿esperarías de Dios que te obligue? Si Dios hizo seres con libertad de conciencia, yo no esperaría de Dios que nos obligue, porque si Dios nos obligara, entonces ¿cómo sería el amor si fuera obligatorio? ¿Cómo sería el amor genuino si tendríamos que obedecer a alguien, ¿verdad? Seríamos robots, seríamos esclavos nada más, ¿verdad? Pero el amor es libre y se da libremente. Entonces eso es algo que llama la atención, ¿verdad? El 29 dice lo siguiente: mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Un encuentro con el Jesús resucitado es algo relevante en la vida de cualquier persona. En la cultura judía no te podías sentar con cualquier persona a comer. El sentarte con una persona a comer significaba que tú te identificabas con esa persona. Por eso, tú puedes, cuando lees los evangelios, los escribas y los fariseos se escandalizaban cuando Jesús comía con pecadores. ¿Te has dado cuenta? Se escandalizaban y decían: no puedes comer con ellos porque eso socialmente significa que tú eres igual a ellos. Y invitar a Jesús a comer, invitarlo a tu vida antes de que la noche se haga más, de que la noche te alcance por completo, es identificarte con Jesús y decir: Él tomó mi lugar y yo lo necesito. Yo necesito obligarlo a que no se vaya y obligarlo a que esté conmigo. Eso significa. Por eso nosotros celebramos la comunión. Todas las denominaciones cristianas celebramos la comunión, porque es una forma de anunciar el regreso de Jesús y que nos identificamos con Él. Hay un pasaje muy bonito en Apocalipsis que nos abre un panorama muy interesante de qué significa comer con Jesús. Apocalipsis 3:19. Dice más cosas Apocalipsis 3:19, Apocalipsis 3, pero vamos a leer nada más del 19 al 22. Dice, es Jesús hablando, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús diciendo que si tú lo invitas, que si tú te identificas con Él, que si tú estás dispuesto a comer y beberlo, en ese sentido figurativo, Él estará contigo y tú estarás con Él para siempre. Aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Cómo sabes si has tenido un encuentro con el Jesús resucitado? ¿Cómo lo sabes? Esa sí sería una pregunta buena, ¿verdad? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo sabes tú que has tenido un encuentro con Jesús resucitado? Estos hombres, cuando estaban comiendo y Jesús desapareció, les cayó el 20, que habían tenido un encuentro con
con Dios resucitado. Pero ¿cómo supieron? Digo, claro está que lo vieron y desapareció, ¿verdad? Pero ahora ¿cómo le haríamos nosotros, verdad? Porque Jesús ciertamente no va a aparecerse por todos lados como las cristofanías, así se llama la teofanía, cuando hay una representación física de Dios. Ahorita, ¿cómo se te ocurre que podrías saber? Por fe, si es por el Espíritu Santo, también es buena respuesta. Busco algo más, pero está bien, van bien esas respuestas. ¿Alguien más? ¿O ya se las he hecho? ¿Quién dice yo? Cuando pides un milagro, se lo concede. Sí, también, por ahí va también. Aquí hay una frasecita donde está leyendo, no sé si la traes. A ver. O me vaya a adelantar yo ahí. Dice, ya después de que Jesús los dejó, dice, y ellos contaban sus experiencias en el camino. Y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Okay. Se les abrieron los ojos cuando Jesús partió el pan. Entonces, bueno, mi interpretación aquí sería que cuando tú te acercas a cenar con Jesucristo, la manera de partir el pan es esta: compartir las Escrituras, y te va a dar revelación al Jesucristo resucitado. Qué bonita respuesta. Y es el 50% de la respuesta que yo había pensado para esto. ¿Acaso no arde tu corazón cuando se abren las Escrituras y te revelan a Dios? Mucha gente escucha la Biblia, mucha, pero no a todos les arde el corazón. No a todos se les enciende. No a todos. Si a ti alguna vez, o ahorita mismo, te está ardiendo el corazón porque Dios te está abriendo el entendimiento y estás teniendo revelación de parte de Dios, estás teniendo un encuentro con el Jesús resucitado. Porque yo no tengo poder para hacer arder el corazón de nadie. Ningún hombre lo tiene. El único que tiene poder para que los corazones ardan es Dios. Yo soy un simple hombre como tú. Más feo que tú, ¿verdad? Pero un hombre al fin. ¿Verdad? El único que puede hacer eso es Dios. Si tú tienes ese encuentro con Jesús resucitado, bienvenido a la familia de Dios. Eres de Dios. Porque nada más los de Dios pueden hacer eso. Ahora, ¿cuál es el resultado de que el corazón de un hombre arda? Es lo que sigue. ¿Qué resultado tendríamos si a alguien le arde el corazón? Es el versículo 33 al 35. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, o sea, a Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras Jesús estaba con ellos, en un momento que ellos no se dieron cuenta, lo mismo le sucedió a Pedro. Y aquí no vemos, en la Escritura no viene el relato de cómo fue el encuentro personal de Jesús con Pedro. Vemos en un relato en Juan en donde Pedro está pescando y otra vez se le aparece Jesús, pero el encuentro en donde Pedro dijo, sí realmente ha resucitado, nada más lo encuentras aquí, como una simple nota. Sin embargo, aquí nos habla de gente que no son apóstoles, pero sí son creyentes como tú y como yo, en donde Jesús se les presentó directamente. Este encuentro, cuando te arde el corazón, te hace que te levantes de tu lugar. No importa que la noche esté avanzada, tú corres al amanecer. No importa dónde estés y no importa en el lugar en donde estés, tú
dejas lo que estás haciendo y corres a Dios. Corres al lugar en donde Dios te quiere. Eso es lo que nos dice, que pasa cuando el corazón de un hombre arde. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Ahora, la experiencia del Jesús resucitado, tú dirías y dirías, bueno, bien dirías, dice, bueno, es que eso no cualquier persona lo necesita. Déjame decirte que es tan normativo o tan común que Jesús se presente resucitado a los creyentes de la forma que ya acabamos de explicar, ¿verdad? No de una forma mística, a lo mejor más fuera de lo común así como lo estamos viendo aquí, sino de una forma más, ¿cómo le podríamos decir? De una forma que no se ve tanto, pero es evidente para ti. De una forma velada. Como estamos hablando ahorita que Jesús hace que te arde tu corazón. Yo no sé cuántos corazones aquí están ardiendo. No tengo la capacidad de saberlo. Pero tú sí sabes. Y esa es la forma velada que tiene Dios de hacerlo, ¿verdad? Ahora, a los discípulos se les volvió a aparecer. Es lo que vamos a leer ahorita, ya vamos a terminar. Vamos a leer el versículo 36 en adelante. Acuérdate que estos hombres se regresaron a contar todo lo que les había pasado, y eso es lo que vamos a leer ahora. Dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, o sea, los dos que iban en camino de Emaús estaban platicando estas cosas, Jesús se les puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré mi promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí hay una frase que me retumba el cerebro y el corazón también. Jesús es capaz de abrirnos el entendimiento para comprender las Escrituras. El Jesús resucitado es capaz de eso. Pero muchos de nosotros nos hace falta eso. No lo hemos adquirido. Y el día de hoy lo que quiero pedirte, quiero invitarte más bien, porque eso no es algo que yo te tenga que pedir. Lo que te quiero invitar el día de hoy es que oremos y que le pidamos al Jesús resucitado que nos abra el entendimiento para entender las Escrituras. Porque si no lo tenemos, ¿cómo vamos a empezar con todo lo que vamos a hacer? Y eso es algo que todos necesitamos. A lo mejor tienes muchos años sabiendo cosas de la Biblia, pero hay muchas cosas que son difíciles y no las entendemos. Y el día de hoy quiero que oremos por eso. Y me gustaría orar y que tú repitas lo que vamos a orar, porque es necesario que Dios nos asista en estas cosas. Porque si Dios no nos asiste,
nos podemos quedar en Emaús. Y no queremos quedarnos en Emaús, queremos salir de Emaús y regresar a Jerusalén, a la ciudad de Dios. Así que repite conmigo: Señor Jesús, en este día yo clamo a ti, reconociendo que tú has resucitado. El día de hoy te pido que has visto mi corazón y tú sabes lo que hay en él. En tu nombre te pido que me abras el entendimiento para entender lo que está escrito de ti. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.